otro día estaba recordando cuando empecé a dibujar y pintar. Lo que más quería en ese momento era que la gente dijera: eso se nota que es tuyo. Soñaba con tener un estilo tan marcado que cualquiera pudiera reconocerlo aún sin mi firma. Pero la realidad fue muy distinta. Al principio mis trabajos parecían una mezcla de todo lo que admiraba, una especie de collage de influencias que no terminaba como de cuajar bien. Al principio mis trabajos parecían más una mezcla de todo lo que admiraba, una especie de como de collage de influencias que no terminaban de cuajar del todo. Y fue ahí cuando apareció una pregunta inevitable: ¿cómo realmente se encuentra el estilo? Y sí, cuando empecé a dibujar y pintar, mi estilo era simplemente una mezcla de todo lo que veía y admiraba. Copiaba sin darme cuenta, tomaba elementos de aquí y de allá y terminaba armando algo que parecía mío de alguna manera, pero en realidad es que era un eco de muchas otras cosas. Y aunque sí, en ese momento lo veía de cierta manera como un defecto, hoy precisamente entiendo que era parte de todo un proceso más grande. Porque sí, encontrar un estilo propio no es un destino final, sino una construcción demasiado lenta. Casi podría ser algo inevitable, porque precisamente se va dando con la repetición, con los errores y también con las elecciones que haces incluso sin pensarlo demasiado. Y sí, alguien podría decir que tu estilo es aquello que haces cuando ya no intentas impresionar, sino cuando trabajas con naturalidad. Lo curioso aquí es que solemos pensar que el estilo se encuentra copiando menos, pero en realidad es que al principio la acción de copiar es totalmente necesaria, porque de alguna manera copias para aprender, para ir entrenando la mano y, muy importante, el ojo. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que varios de esos elementos van a permanecer a lo largo de tu vida artística. Cuáles cambian y cuáles mantienes, ese es el filtro que va a determinar de cierta manera lo que te va a dar tu propia voz, o en este caso, tu propio estilo. Pero, ojo, un estilo no se trata de repetir siempre lo mismo. No es quedarse en una fórmula que te funciona y repetirla hasta el cansancio. Porque sí, eso puede ser cómodo de alguna manera, sí, lo sé. Pero al final lo que distingue a un artista no es la rigidez de una estética, sino la capacidad de evolucionar, manteniendo siempre un hilo que es reconocible. Por ejemplo, una manera de trazar un detalle principal en tus obras. Pero sí, ese estilo puede estar en la temática que tú elijas. Puede estar en la paleta de colores y esta puede ser la que tú prefieras, pero también puede estar en la manera de construir un trazo o en la manera en que habitas el espacio dentro de tu obra. Y estas principalmente son decisiones que con el tiempo nacen como versiones inocentes de cómo crear obras, y poco a poco eso va a ir marcando esa diferencia y de ahí va a radicar el estilo. De cierta manera, en las cosas que no puedes evitar hacer cuando estás creando. Pero sí, también tenemos que decirlo. Encontrar un estilo es demasiado laborioso y en ocasiones puede llegar a ser incómodo o frustrante, porque principalmente significa pasar muchos de esos momentos creando en la duda, de sentir que tu trabajo de cierta manera no es suficientemente original, de compararte lamentablemente con otros artistas, y en esos momentos uno tiende a pensar que está perdiendo el tiempo. Pero justo en esa incomodidad es donde aparecen las huellas que van formando tu camino. A mí personalmente me ha pasado que al revisar cuadernos viejos o pinturas de hace años, encuentro principalmente gestos y colores e incluso formas que sigo utilizando sin darme cuenta. Por ejemplo,
el otro día, al revisar un cuaderno que utilizaba como sketchbook, por ahí así del 2016-2017, me di cuenta que de alguna manera ya estaba utilizando la duplicación de formas. Y esta duplicación de formas en este momento es algo que creo que me caracteriza, principalmente con mi tema del tiempo. Y sí, viéndolo así y entendiéndolo de esta manera, es como si estuviera ahí ya desde un principio, esperando ahí como que les diera un poquito más de espacio. Y es que a veces parece ser que el estilo se esconde en esos pequeños rastros que permanecen a lo largo del tiempo. Y solamente hace falta ver en esos detalles, en esos pequeños detalles que ya están en tu obra. Pero sí, en ese tipo de verdades incómodas sobre el estilo, la verdad es que tienes que aceptar que nunca habrá un día en que digas, ya encontré mi estilo. Se acabó la búsqueda y ya por fin lo encontré. No, lo que sucede en verdad es que pasan los años y te vuelves más consciente de lo que te va definiendo como artista plástico, artista visual, dibujante o pintor, como te definas. Y trabajas con eso sin ningún miedo. Y es que sí, el estilo de alguna manera es movimiento. Y ese movimiento hace que tus obras cobren vida. Así que, más que obsesionarse con encontrar ese estilo anhelado, creo que lo más valioso aquí es enfocarse en crear, en equivocarse mucho y en mirar principalmente lo que vas repitiendo constantemente, pero también lo que abandonas, porque el estilo aparece principalmente cuando dejas de buscarlo y perseguirlo como un fin, y lo vas reconociendo como una consecuencia de tu hacer constante, en estar dibujando, en estar pintando y también en estar experimentando con tu obra. Porque en este sentido, el estilo no es una máscara que uno se pone para ser reconocible frente a las personas, sino principalmente una huella inevitable de tu manera de estar en el mundo. Porque es como tu letra al comenzar a escribir. No importa cuánto intentes cambiarla, siempre va a terminar siendo tuya. Y esa principalmente es la parte más honesta del estilo, porque tu estilo habla de ti, incluso en las partes en las que no te propones a encontrarlo. Habla de tus obsesiones y también de tus dudas, de lo que no puedes dejar de pintar, por más que lo intentes. Al final es la prueba de que en el arte, como prácticamente todo en la vida, somos un proceso en permanente construcción, en permanente cambio y en permanente movimiento. Pero al final regresamos a la misma pregunta: ¿qué es realmente el estilo? Para mí, personalmente, no es algo que se encuentra, sino algo que se construye poco a poco. No es siempre un destino, sino una forma de cambiar y de entender tu propio proceso creativo. Y en ese mismo trayecto, lo único seguro es que cada error, cada intento fallido y principalmente cada obra que se va a alimentar de eso, está sumando un ladrillo o un bloque a eso que tú llamas estilo. Así que, principalmente, permítete disfrutar del proceso. El estilo no lo tomes como el final de todo lo que estás haciendo. El estilo es principalmente una consecuencia de lo que haces día a día con tu obra. Así que simplemente no lo des por hecho. Disfruta ese camino. Experimenta e investiga sobre lo que te gusta hacer. Y ahí te irás dando cuenta de qué es lo que te define como artista. Y principalmente lo que hace que tengas un estilo frente a las personas que admiran tu arte. Así que por el día de hoy vamos a terminar aquí el video. Espero que te sirva para que de alguna manera vayas encontrando o vayas disfrutando más de todo este proceso artístico. Y mientras tanto, yo voy a seguir aquí pintando y dibujando, porque también acá tengo un dibujo. No sé si lo quieran ver aquí súper rápido, que está por aquí. Ya hace falta poco, pero ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos, y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao. Y me alcanza. Chao.